Otro tema que ha generado polarización en el país es el de referéndum para consultarle a los colombianos sobre el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo y de solteros. Pero ¿qué implicaciones tendría? ¿Cuál es el proceso teniendo en cuenta que ya fue aprobado en primer debate? Me acompaña a esta hora Lina Cuellar, directora del portal Sentido. Como historiadora, periodista y activista en este tema. Lina, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Lina, actualicémonos, ¿qué es lo que ha pasado en este tema? ¿Podemos en Colombia, las parejas del mismo sexo pueden y tienen esa posibilidad de adopción? Bueno, en este momento sí, la Corte Constitucional se ha pronunciado ya en ocasiones anteriores, en el año 2011, en el año 2015, sobre cuál es la situación de las parejas del mismo sexo con respecto a la adopción. En este momento las parejas pueden adoptar y además también, por ejemplo, personas que han tenido hijos biológicos y sus parejas quieren adoptar a estos niños, lo pueden hacer. Entonces, digamos que el referendo lo que está promoviendo en este momento es que se limite ese derecho, esa posibilidad. O sea, ¿iríamos como los cangrejos? Sí, sí. En realidad iríamos como los cangrejos porque la Corte ya ha sacado, ya ha emitido sentencias al respecto. Por ejemplo, en 2011 dijo las parejas del mismo sexo constituyen familia y por lo tanto no pueden ser discriminadas con respecto a la consideración de que puedan adoptar. ¿Por qué entonces vuelve otra vez la oratoria en cabeza de la senadora Vivian Morales sobre debe ser la imagen paterna y materna y quienes tengan esa posibilidad de adopción? Bueno, en primera instancia tenemos que tener en cuenta que la senadora Vivian Morales, que pertenece al Partido Liberal, también pertenece a una iglesia pentecostal. Y esta ha sido una lucha que las iglesias, muchas iglesias cristianas y católicas han empezado a llevar a cabo de tratar de recuperar un ideal de familia tradicional que en realidad en Colombia no existe, porque en la última encuesta nacional de demografía se demostró que el 65% de las familias en Colombia no son familias de papá, mamá e hijos, sino son hijos, abuela, mamá o son padres separados. Es decir, hay muchas formas de familia y ellos quieren es establecer una idea de familia que esté constituida por parejas heterosexuales, papá, mamá e hijos. Un extranjero que quiera adoptar y que esté sola o solo en el exterior, ¿puede hacerlo en nuestro país? Bueno, en este momento sí, recordemos el famosísimo caso de Chandler Burr, periodista que hizo un proceso de adopción de 2 niños de difícil adaptabilidad y el día que le entregaron a los niños, él dijo, ay, yo soy homosexual y a partir de ahí empezó todo el proceso de usted nunca nos dijo, pero en medio de todo él no estaba obligado a hacerlo tampoco. ¿Cuál es la postura de la comunidad LGBT sobre lo que está sucediendo ahora? Porque son 10 votos a favor, 2 en contra del referéndum. La senadora también ha recogido no 1 millón, sino cerca de 2 millones de firmas. Bueno, digamos que la posición en términos generales, no solamente de muchas personas LGBT, sino también de la Corte Constitucional, es que no se puede entrar a considerar la orientación sexual de las personas a la hora de adoptar, porque eso no implica necesariamente una disminución en su idoneidad como padres. Es decir, lo que hay que considerar es que los padres van a ser amorosos, van a ser responsables, tienen los mecanismos suficientes para proveerle a un niño o a una niña una familia estable, independientemente de que ellos sean homosexuales o no. Entonces, hay una cosa interesante y es que a las parejas heterosexuales, para defender eso, nunca se presentan estudios. En cambio, para las personas homosexuales todo el tiempo se está hablando de estudios y que sí son y que no son. Entonces, también lo interesante es pensar si esas parejas, independientemente de su orientación sexual, tienen la capacidad de crear niños. Como historiadora y como periodista, ¿cómo estamos en Colombia y en relación a otros países de América Latina en este tema? Bueno, Colombia en términos generales está mejor que muchos otros países, es decir, está mejor que países como Paraguay, como El Salvador, y está un poco más atrás que países como Argentina, por ejemplo. Pero en la región, Colombia ha logrado demostrar, por medio principalmente de la Corte Constitucional, que las personas LGBT, porque esto no es solamente discusiones con respecto a las personas gays y lesbianas, sino también las personas trans, tienen acceso a unos derechos que les han sido históricamente negados, ¿no? Y yo creo que Colombia ha avanzado y la Corte Constitucional en términos generales ha sido firme en defender la Constitución y en apoyar y defender la igualdad entre todas las personas. Pero en caso de que este referendo pase los 3 debates, pues ya estaríamos ahí preguntándonos cómo se está defendiendo la Constitución.
Pues nos toca esperar a ver qué pasa. Lina, claro. muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Una feliz tarde.